Hola, buenos días. Buenos días. Soy Viviana Curi, directora y curadora en jefe del MAS y de Estación MAS. En unos momentos vamos a ver el video del artista Melanie Smith. Este video fue una coproducción con Jumex, que está aquí Keith Hammonds, y el MAS, y es parte de los trabajos o se suma a los trabajos de la exposición El tiempo se siente menos si nos quedamos quietos, que está en una de las salas de aquí del MAS. Es parte de uno de los proyectos de la investigación del ajolote que Melanie ha hecho desde hace mucho tiempo, y integra parte de este cuerpo de trabajo como dibujos, pinturas y otras imágenes. Un elemento importante es para este trabajo es el cuento de Cortázar sobre la axolotl, y bueno, hay referencias constantes a este cuento, que también tiene una relación importante cuando tiene este cuento Cortázar y otro que hace referencia a México, y Roger Bartra ha pensado en este cuento como un símil con lo que es México, ¿no? Que siempre está en metamorfosis, pero que no llega realmente a una modernidad o a una maduración como un pueblo de adultos. Y a mí me gusta pensar en esto como parte de la investigación que está haciendo Melanie, de cómo el ajolote está en peligro de extinción, como saben, y lo hemos vuelto parte de nuestra cultura como si fuera una mascota que está en los billetes o que está en reproducciones varias, pero no tenemos la capacidad ni la maduración, por decirlo así en esos términos de Bartra, de realmente hacer algo con el problema de su extinción, que hay alrededor de 500 o 1000 en su hábitat natural, que es en Xochimilco. Los demás están en cautiverio. Y bueno, me parece muy importante el trabajo de Melanie en este sentido y muchos otros para crear esta sensibilización y otro tipo de relación con este animal. Voy a presentar a Melanie y a Kit y le paso el micrófono a Kit. Después vamos a pasar el video y Melanie va a estar aquí para hacer comentarios y para preguntas y respuestas. Melanie Smith vive y trabaja entre Ciudad de México y Londres. A través de diversos medios reflexiona sobre el extenso campo de la pintura a lo largo de la historia del arte y su relación con la imagen en movimiento. Desde el inicio de su carrera, su obra explora la idiosincrasia de las multitudes, el caos y las formas aberrantes del urbanismo. En obras posteriores se extiende hacia los efectos del extractivismo en ecosistemas y entornos específicos de América Latina. Le interesa el montaje fragmentado y crea experiencias fílmicas y performativas que a menudo aluden a producciones atrás del escenario y a farsas políticas. Ha expuesto en numerosas instituciones como PS1 y MoMA en Nueva York, Hammer Museum, Los Ángeles, Tate Britain, Tate Liverpool y Tate Modern en Londres. Hamburger Bahnhof en Berlín, Museo Tamayo y Muca en Campus UNAM en la Ciudad de México, Museo Amparo en Puebla, The Modern Fort Worth Site Bienal de Santa Fe. Bueno, varias cosas. Representó a México en la 54ª Bienal de Venecia, ¿se dice 54ª? Entre sus más recientes exposiciones está Melanie Smith, Farsa y Artificio, que se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en el MACBA, en 2018, y viajó al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, al MUAC, en México, en la Ciudad de México, al Museo Amparo en 2018 también, y al Marco de Monterrey en 2020. Keith Hammonds es curador en jefe del Museo Jumex, en donde lidera los equipos curatoriales, educativos y publicaciones, y el fomento de la Fundación Jumex.
Entre sus proyectos curatoriales incluyen las exposiciones individuales Yanis Kunelis en 6 actos en 2023, Sofía Tawas, Gama Térmica, James Turrell, Pasajes de Luz en 2018 y Aprendiendo a leer con John Baldessari, también en el mismo año. Sus exposiciones colectivas incluyen Siluetas sobre Maleza 2024 y Realidad Programada 2018. Además, es curador del Museo Jumex y se encuentra en residencia, es curador del Museo Jumex y se encuentra en residencia en South London Gallery hasta finales de 2025. Anteriormente trabajó como curador independiente y profesor de curaduría en Londres y Taipei. Gracias. No voy a hablar mucho antes que vimos el video porque eso es la parte más importante, creo que yo, pero solo un poquito introducción a la relación entre Museo Jumex más y Melanie Smith en esta colaboración. Yo conocí a Melanie en South London Gallery hace muchos años y en lo que ella presentó un video tianguis y una serie de pinturas y un gran nudo de cuerdas plásticas en una altura de 8 metros que ayuda a instalar. Y siempre me fascina su obra por esta mezcla de video que podría ser el caso de tianguis, casi abstracción. Sí, y, las pinturas que fueron hechas de rotulistas, creo que yo, como también una forma de abstracción y combinan mucho en un sentido de ciencias ficciones, en un lenguaje o más ficciones especulativas. Luego, Melanie en un momento me contó este tipo de investigación sobre el axolotl, como se pronuncia en español, no sé. Y me fascinó esta continuación en un marco de ciencia real mezclado con una ficción que podría especular sobre el futuro, sobrevivencia o extinción, y que se combina con lo que vimos aquí también, las pinturas el intercambio en estos dos niveles de formas de producción de imágenes y el intercambio. Fue un gran placer cuando Viviana me contactó y dice que vamos a producir el proyecto, que el Museo Jumex podría unir a este proyecto para ayudar o apoyar en particular con la animación y la producción. Entonces, gracias Viviana por esta invitación a colaborar. Gracias a Melanie por la producción del video. Y nosotros en el Museo Jumex vamos a mostrar una versión en febrero o marzo en el año que entra, que combina el dispositivo en la exposición con el video. Están invitados a verlo en otra forma en el futuro. Gracias. Pues sí, o sea, que también regresar los agradecimientos. Muchas gracias, Kitty y Viviana, por creer en el proyecto, porque en verdad como me han dejado con mucha libertad y siento que como artista esas son las condiciones bajo las cuales siempre trabajo mejor, cuando me deja mucha libertad de hacer algo y no es tan común, digamos, en la producción o una comisión, ¿no? Que realmente quiero agradecer esa creencia en mí, en el proyecto y, bueno, el trabajo en general. Y también a Elena Chávez Megrega, que está aquí, la curadora de la exposición. Muchas gracias por acompañarme en este proceso. No voy a hablar demasiado porque creo que sí, o sea, ¿para qué hablar de algo que ahorita van a ver? Pero como dice que mi trabajo en general es muy fragmentado, muy dividido entre
el dibujo, pintura, instalación, y siento que parte del trabajo es esta inestabilidad en la mirada que causa todas estas transiciones entre los distintos medios, que de alguna manera la obra no resuelve tanto, es una especie de despliegue de distintos momentos palimpsestos que vienen o aparecen durante la investigación de hacer un proyecto. Entonces, bueno, hablando mucho tiempo con Elena y Eria Roboyar, la bióloga con quien trabajamos en este proyecto, aparecen distintas capas, aparecen la ciencia, la biología, una investigación microscopio de la piel del ajolote, una especie de cruce entre un diálogo con Cortázar, viendo los ajolotes en el acuario en París. Entonces lo que hice fue como extraer ciertos fragmentos de su texto para formar un nuevo texto casi como surrealista, diría. Y bueno, pues la investigación ilustrativa, digamos, del ajolote, o sea, vienen como muchas, creo que la historia, digamos, del ajolote en México, la colonización, digamos, del ajolote en París, que ahora existe mucho más, obviamente, en cautiverio que en la naturaleza. Y intenté en la obra hacer una especie de trabajo, o sea, mucho sobre la forma. Estuvimos trabajando, Elena y yo, durante mucho tiempo, y había un momento cuando tenía que dejar al lado todas esas pláticas y realmente empezar a pensar en formas. Entonces lo que creo o espero que vean es un resultado muy plástico. El asunto o el tema de la plasticidad del ajolote es muy presente en el video, la idea de la regeneración, esta capacidad que tiene el ajolote de reproducirse, provoca, creo, en los humanos una especie de paradigma, ¿no? De qué hacemos, entre esta línea el ajolote, entre una plasticidad muy negativa y una plasticidad muy positiva. Positiva en el sentido que nos enseña sobre la regeneración como sociedad, como mundo, etc. Y esta como destructiva plasticidad en el sentido de eminente extinción en los canales de Xochimilco en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, quizá no habla demasiado, les dejo con esto y que vean el video, ¿no? ¿Qué decir? Sí, puede ser, y así voy contestando inquietudes, dudas. Vamos a abrir a preguntas que alguien tenga y les pasamos el micrófono. Preguntas, comentarios. Por acá. ¿Cómo funcionó el proceso de la selección del audio, la sonorización, la música? Creo que es una cosa inesperada y muy, muy bella, que me gustaría saber cómo fue tu proceso o si alguien te ayudó, esto era lo que tú envisionabas para el audio, la música, toda esta sonorización tan bella. Pues llevo como 6 meses trabajando con Rodrigo Hernández, que por cierto le quiero agradecer muchísimo, no está aquí, pero fue como integrarle este proyecto y la primera vez que trabajo con animación, entonces fue un proceso distinto para mí de estar como generando imágenes en vez de extrayendo imágenes de distintos sitios. Entonces, bueno, ha sido un proceso
hasta muy complicado, por decir que ayer a las 5 terminé la pieza. Porque sí, o sea, de timear, digamos, la música hacia o con las imágenes fue muy complicado, porque, bueno, y también en tándem o en conjunto con el texto, ¿no? Porque para mí una de las cosas más importantes que siempre pienso en cuando estoy haciendo un video es el ritmo, ¿no? El ritmo interno tiene que ser, bueno, para mí es de lo más importante. Entonces, bueno, desde hace 6 meses, 8 meses empezamos a construir la imagen a partir de, ya tengo más de 100, 150 dibujos. Íbamos como imaginando, bueno, perdón, primero fue la extracción del texto. El texto vino primero. Y quise hacer esa fragmentación del texto a partir de una sensación de que uno no sabe quién es quién, o sea, si el ajolote está hablando o si un humano está hablando. O sea, fui como muy a propósito, ¿no?, con esa selección del texto en que los pronombres varían, ¿no? A veces es un él, a veces es un ella, a veces es un yo, y entonces es esa como relación entre quién está mirando a quién es ambivalente, ¿no? Entonces primero vino el texto, luego yo hice una maqueta a partir de todas las imágenes que tenía aquí, la investigación acumulada del microscopio, de la genoma, de, bueno, los dibujos y tal, y luego empezamos a poner en animación estas imágenes con tiempo. Y bueno, o sea, hablando mucho con Rodrigo, que también hizo la musicalización, o sea, empezamos, le dije que no imagino una música muy protagónica, imagino algo como con un tono medio melancólico. Entonces empezamos bueno, le mandé varios ejemplos de cosas que yo pensé que podrían funcionar, y empezamos a jugar mucho con su sintetizador, que me encantó, la verdad, que a mitad no entiendo, que tiene como 60 con botones que vas como jugando, y entonces él empezó a cantar, y lo empezamos a poner en reversa, cosas que él decía, y poner en como rebotes y ecos, y hasta llegar a esta música. Y sí, creo que sí le da, creo que en el fondo la música es lo que le da el tono a todo, ¿no? Y sí, se fue como un proceso de estira y flojo todo el tiempo, de ajustar el texto, ajustar o pensar en el tiempo que tenía que dar la imagen también, que el texto no comiera la imagen. O sea, hasta la semana pasada, o sea, sí, saqué como 8 o 9 textos que tenía ahí, pensé que estaban como ganando la imagen. Entonces sí, fue como un proceso todo el tiempo de estira y floja, y luego pues al final entró Darío Acuña, que hizo la ecualización y la postproducción del sonido. Entonces, fue interesante en este sentido, o sea, que es muy raro que yo trabajo en silencio y luego trabajo con música encima. Siempre es este proceso de moldear, uno podría decir plásticamente también, el video, hasta quedar una como semi-sensación de que está bien, que está listo. Pero sí fue como un proceso complicado, pero divertido. ¿Qué más tiene una pregunta? Hola. A mí me gusta mucho el título de tu exposición. Me gusta saber más sobre
tu relación con el tiempo. Tengo que aclarar primero que si no fue muy claro, los textos son extractos directos del cuento de Cortázar del Axolotl. Nada más, perdón, antes de contestar tu pregunta. Bueno, el cuento se trata de Cortázar exiliado en París, que iba mucho al Jardin des Plantes, donde tienen, en el Museo de Historia Natural, donde tienen estos acuarios con los ajolotes, es el primer lugar donde llegaron los ajolotes al final del siglo pasado, bueno, el 19, perdón, a estos acuarios para empezar a usarlos como sujetos o objetos de estudio, ¿no? Entonces, bueno, en este cuento Cortázar pasa tanto tiempo viendo los ajolotes que al final él vuelve ajolote, ¿no? Entonces, bueno, en el cuento sí hay este como momento de transición en cuando uno no sabe quién está viendo a quién, ¿no? Bueno, contestando tu pregunta, sí, el tiempo es algo quizá curioso y movible en mi obra, y en general diría que hay constantes referencias a la historia del arte y la historia en general, y estas referencias van mezclados con el presente. De hecho, mucha referencia a esta palabra de palimpsesto, ¿no? Hay un cierto como rastro del pasado que viene apareciendo en el presente o hasta en el futuro en mi obra. Y en los videos lo que trato de hacer es suspender al espectador en un cierto presente, ¿no? Porque, bueno, están hechos de muchos fragmentos, y en estos fragmentos están como un poco diseñados para desubicar y desestabilizar el espectador, que siempre hay una sensación de que estás en una narrativa y de repente, boom, de golpe estás en otra cosa, o en otro tiempo, o en otro momento. Entonces, creo que lo que decía al principio de esta inestabilidad de la mirada que intento provocar en el espectador, es justo donde estos tiempos y medios se mezclan en algo muy incierto, ¿no? Quizá provocativo o especulativo en el fondo, ¿no? Pero sí estoy muy consciente bueno, yo hago la obra, nunca puedo percibir exactamente qué perciben ustedes como espectadores, pero la idea sí es esta entre, no diría confusión, pero es una especie de, como no sabes qué va a pasar, automáticamente yo creo que una cierta reflexión en el momento del presente, de la imagen, ¿no? Lo que estás viendo. Porque bueno, a pesar de todas estas diferencias y fracturas y desmontajes, enfoco mucho en hacer algo visualmente coherente. Para mí tiene que funcionar visualmente. Por eso creo que tanto tardo en hacer un proyecto, puede ser 1 año, 2 años, o sea, siempre, nunca son proyectos fáciles, ¿no? Porque ajustar todos estos niveles no es algo tan fácil, ¿no? Agregando algo que tiene que ver con eso, el video supuestamente iba a ser parte de la exposición, y justamente por estos procesos de Melanie se fue alargando el tiempo a que quedara justamente como ella quería, y bueno, al final creo que fue un mejor resultado, y con la unión de Kit, y que bien que lo logramos presentar durante la exposición. Apenitas, pero sí. Sí. Ok, soy anfitrión ahorita, entonces hay una otra pregunta.
Hola Melanie, mi nombre es Leonardo. Me gustaría conocer un poquito de ti. Quiero saber si nos pudieras platicar un poco de qué impacto ha tenido este trabajo para ti, si hay alguna reflexión personal, pues bueno, después de este trabajo. ¿Qué es lo que te llevas tú? ¿Qué aprendes? Es un poco un parteaguas para mí este proyecto. No solo el tema del ajolote, sino en la manera en que trabajo. Porque después de COVID me dejó mucho la sensación de que ya no quería estar filmando, ya no quería estar, bueno, era imposible además de ir a filmar en lugares lejos, ¿no? En las Amazonas y Perú y Chile, en estos lugares donde siempre había estado filmando. Entonces me dejó la sensación mucho que ya no quería extraer o filmar imagen, sino que quería crear imagen, que es muy diferente, esa forma de trabajar, sí, muy diferente para mí. Y desde hace mucho tiempo había querido encontrar una manera de explorar cómo mi trabajo en pintura, en dibujo, de alguna forma podría amalgarse en la imagen en movimiento. Entonces para mí me está abriendo un mundo muy diferente, como un mundo que me está intrigando muchísimo. Me siento como muy verde en este mundo de la animación, pero es algo, bueno, si se fijan también, creo que hay algo como muy bueno, no sé si ingenuo, pero naif, ¿no? en la imagen. Me inspiré mucho en una serie de animaciones que está, ¿cómo se llama? Lotte Reiniger, creo que se llama, que hizo una serie de animaciones en 1920. Lo más famoso se llama La historia de Prince Ahmed, que son estos como recortes que hacen, pues, de Prince Ahmed es una película de como 70 minutos, algo así. Increíble la película. Entonces creo que esta especie de como estira y floja otra vez en el tiempo, porque el ajolote muchas veces aparece como o casi en silueta. Quería hacerla como de una forma muy, no tan high tech, o sea, de todo el tiempo, pero al mismo tiempo las imágenes del microscopio y tal, y los genomas son como que te estiran al futuro. Entonces, sí, o sea, tampoco, o sea, estaba como muy consciente de ir con una animación quizás de lo más básico y sencillo, pero al mismo tiempo muy atmosférica. Entonces está mezclando todo, como siempre, es muy de mi obra. Entonces lo que me deja es, seguir trabajando con la idea de la plasticidad, que llevo muchos años, por los que estaban aquí en la última plática cuando hablé con Elena y ella, la idea de la plasticidad como una... Y pensar mucho en la forma, eso es lo que voy. O sea, no tanto en conceptos, sino como seguir pensando en la forma que te puede llevar a cambios, no solo en el trabajo, pero en la manera en que uno opera en la vida, ¿no? Entonces eso. Hola, previo a la proyección mencionabas algo sobre plasticidad positiva o plasticidad negativa del ajolote. Y quería saber si podrías compartir un poco más, si te refieres a alguna habilidad biológica o porque después de la proyección también, y lo que has compartido con respecto a tu proceso de la animación, no sé si también es el ajolote una figura para hablar de justo tu proceso con animación en torno a las posibilidades que tienes plásticas, positivas o negativas, con todo lo que mencionas de atmósfera, audio, texto, color, ¿no? ¿Te refieres a esta como plasticidad en la obra? Ajá, sí. Y con lo que mencionabas en un principio sobre el ajolote
plasticidad positiva y negativa? Pues sí, siento que, o sea, este concepto de la plasticidad es algo que trabaja, bueno, llevo mucho tiempo leyendo Catherine Malabou, que es un filósofo que trabaja mucho justo este tema de la plasticidad en la neurociencia. O sea, ella habla mucho de nosotros como seres, como moldeables, por ejemplo. O sea, y es una elección para nosotros, ¿no? Esta manera en que si somos moldeables a ser el trabajador 24/7, cada vez más con los medios sociales estamos como muy, digamos, sujetos a ser provocados o moldeados por nuestro entorno, ¿no? Entonces ella propone que sea una especie de elección, digamos, esta plasticidad o la manera en que llevamos la vida, y habla mucho ella de la forma, ¿no? La forma es precisamente una de estas maneras de forma, digamos, sin salida, sin certidumbre, sin finalidad, digamos. Entonces, bueno, en ese sentido, sí, el ajolote, por su situación de ser implementado en la ciencia o en la neurociencia, sobre todo la investigación de las células madres, etc., es un ser que está justo en esta línea entre algo que se va desapareciendo por su propia extinción y algo que en la neurociencia está cada vez más implementado, ¿no? Entonces es un poco un ser libre y un ser prisionero. Entonces se me hace que lo que aparece en el video es algo donde tampoco hay un como juzgo exactamente presento, digamos, de las dos formas, la ciencia o la neurociencia, la genoma, digamos, con el ajolote, que el ajolote tiene un genoma infinito, tiene una genoma mucho más amplia que la nuestra, y esa es una de las razones por las cuales tiene estas posibilidades de regenerarse, porque bueno, en nuestra historia como humanos hubo un momento en que dejamos, o sea, en nuestra historia, digamos, lineal, cuando dejamos de tener estas propiedades de regenerarnos, pero el ajolote por su ADN siguió teniendo esta como capacidad de poder regenerarse. Entonces, bueno, lo que propongo es esta especie de ser muy vulnerable, pero al mismo tiempo con potencia, digamos. Y eso es, creo que intento como delinear en el video de alguna forma, ¿no? Es especulativo también. Melanie, muchas felicidades por esta producción tan bella y conmovedora. Y al margen de que esto tuvo un propósito artístico, evidentemente, ¿tú contemplaste en algún momento que la divulgación de tu material pudiera apoyar a la conservación del ajolote, a evitar su extinción? Interesante, porque justo antes de cuando estábamos aquí abajo, que me dijo, bueno, esto tiene algo como muy infantil, ¿no? De como casi didáctico, ¿no? Dijiste como... Ajá. Que pues, en realidad nunca había pensado que hacer algo para niños, pero sí tiene algo, ¿no? Que pensando en su divulgación, ¿no? Que podría insertarse en distintos contextos. Creo que por supuesto podría funcionar. No lo hice pensando necesariamente en algo más como activista, digamos, pero sí creo que es una película o algo que podría funcionar en distintos contextos. Eso sí siento. Y es algo nuevo para mí también.
no sé cómo la naturaleza, cómo se fue como desarrollando, no lo pensé, no fue mi intención, pero sí siento que ciertamente, no sé si te estoy contestando, pero que podría funcionar en distintos contextos, porque creo que porque aparte que sea muy visual, creo que uno lo puede leer de distintas formas, en los niveles que uno quiera. Me parece muy interesante porque si bien tu trabajo es una exploración sobre la pintura y sobre las posibilidades de la imagen en diferentes medios y muchas otras cosas, sí hay una constante, una preocupación por otros seres y por el medio ambiente, y en algún punto yo supongo que sí que tienes la esperanza de mover algo, ¿no? Siguiendo la pregunta de Marta. Sí, pero no es como de mover algo en quizá la manera, como te decía, como más inmediata, panfletaria. Siento que las preguntas que hago tienen mucho que ver con un cambio de perspectiva, ¿no? Y en ese sentido son más sutiles y uno quizá puede ir entrándolas en la manera o el nivel que uno quiera. Pero más bien la pregunta, yo creo que en mucho de mi trabajo es quizá hacer un cambio, un shift en la manera en que lo voy a decir muy torpemente, las cosas se presentan. Por ejemplo, no sé si han pasado a la sala a ver el proyecto del Caracol. Ahí lo que hago es pongo en primer plano la pregunta del color. Es como invertir la pregunta, ¿no? Está pensando no poner el color al final, ¿no? O sea, la cultura, la comunidad indígena, el caracol, la ecología, sino como poner justo el color en primer plano. Aquí es como quizá justo poner la plasticidad en primer plano y todo lo demás viene alrededor de esas preguntas. O sea, hay como muchas inversiones en el trabajo donde requiere como un cambio de perspectiva. Y quizá para mí eso es muy plástico. No hay más preguntas, ¿verdad? Ok. Entonces, porque soy anfitrión de repente. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias, Viviana.